que vamos a la carta de estudio, sin más. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Y quizás hoy vamos a compartir uno de los temas, bueno, mientras preparaba las notas de esta tarde para hoy, de hecho este es uno de los temas que son determinantes, no solamente para nuestra vida personal, espiritualmente hablando, sino por el impacto que tiene en otras personas. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pablo está tratando de que la iglesia, los líderes, los creyentes entiendan cuán importante es el testimonio ante los demás. Y fíjese que usa términos tremendos. Él está diciendo, vosotros sois testigos y Dios también. O sea, se está atreviendo Pablo a no solamente decir ustedes son testigos, sino que Dios también. Y digo atreviendo porque tenía la autoridad moral y él estaba consciente y seguro de cuánto él cuidaba su testimonio ante los hermanos. ¿Estuviesen presentes los hermanos o no? Por eso él dice, ustedes son testigos y Dios también. De cuán, oigan los términos que utiliza, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos ante ustedes los creyentes. O sea, Pablo estaba consciente de que la iglesia en Tesalónica era una iglesia, como hemos venido diciendo todo este tiempo, que trabajaba, una iglesia que era fuerte, una iglesia que tomaba conciencia de las necesidades espirituales, de la forma en que tenían que actuar, de la forma en que tenían ellos, todo aquello que tenían que cuidar, pero llega el momento en donde Pablo les dice, vamos a hablar del testimonio. Porque usted y yo sabemos que podemos hablar mucho, pero nuestras acciones son las que van a dar fe de lo que realmente somos. Por ahí hay una expresión, bueno, hay varias expresiones que tienen que ver con esto, ¿verdad? Y dice, más vale una acción que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque lo que impacta son los hechos, las acciones. Y entonces Pablo utiliza 3 términos. Él utiliza santa, justa e irreprensiblemente. Bueno, todos estamos, cuando nosotros venimos al Señor, estamos conscientes de que entramos a un proceso. Pero como no podemos tener desconocimiento de la forma en que Dios también va a obrar en nosotros. Por eso es importante la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el tener una relación con la palabra de Dios, porque si usted quiere saber cómo Dios va a obrar en su vida, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Ah? Cerrar los ojos y esperar, ¿verdad? No, usted tiene que leer. Por eso es que muchas veces lo hemos dicho, la base, el fundamento, lo que sostiene nuestra fe es la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que Dios va a hacer conmigo, tengo que ir a la palabra del Señor.
Si yo quiero saber qué es lo que Dios espera de mí, tengo que ir a la palabra del Señor. O sea, no hay otra forma de que yo pueda tener el fundamento en mi vida si no es a través de la palabra del Señor. Entonces Pablo está consciente, le dice, recuerden hermanos, que nosotros primero tenemos que ser santos. Desde el momento en que usted recibe al Señor, todo cambia. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted entiende que va a haber una obra en su vida que lo va a cambiar todo, pues eso va a la par también de lo que usted comienza a conocer del Señor. Bueno, el Señor quiere, y desde el principio de la Escritura encontramos que Él busca la santidad en el ser humano. Ustedes, dice, me van a hacer un pueblo santo. Ustedes van a ser santos porque su Dios es santo. Ahora, eso no significa que ya no nos vamos a mover, ¿verdad? Y que nos vamos a petrificar y que nos queda. No, la santidad es un proceso en el cual somos apartados para Dios. Yo le he agregado un poquito por ahí, ¿verdad? Y somos separados del mundo. O sea, ya no podemos estar conviviendo con el mundo si estamos conscientes de que Dios va a hacer un proceso en nosotros, una obra en nosotros que nos va a llevar a la santificación o a la santidad. O sea, santidad, o sea, ser santo significa ser apartado para Dios. Entonces, cuando usted es apartado para Dios, entonces lo que usted hace es que empieza a desechar de su vida todo lo que Dios aborrece, todo lo que no le agrada a Dios. Pablo utiliza expresiones como, por ejemplo, quítese de vosotros toda ira, todo enojo, expresiones como esa. Utiliza también como expresiones como despojémonos del viejo hombre, ese hombre, ¿verdad?, que está hecho conforme a los deseos del mundo. Cambiemos, revistámonos. Entonces, Pablo de muchas formas trata de ilustrar el hecho de que usted tiene que estar consciente, porque esto es cuestión de decisión. O sea, si a usted le dicen, mire, la palabra del Señor dice que esto a Dios no le agrada, y si usted está en ese proceso, usted va a entender y va a estar consciente que a Dios no le agrada. Y va a tener la motivación también, porque usted está apartado para Dios y hay una obra del Espíritu en su vida, va a tener la motivación también de dejar lo que no le agrada al Señor. Y así funciona. Y esa es la santidad. Volvernos hacia todo aquello que es agradable y va conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero no solamente eso, Pablo dice justamente, el cristiano comienza a actuar o a reaccionar o a tomar decisiones que tienen que ver con la justicia de Dios en nosotros. Cuando el Señor Jesús dice, miren, les voy a decir cómo funciona esto en nuestra relación con Dios, dice, mire, funciona así para que todo salga bien. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, el reino de Dios en nosotros es la presencia gloriosa de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos tener esa seguridad y esa garantía? Bueno, porque la misma palabra del Señor nos da testimonio de que desde el momento en que recibimos a Cristo, que tomamos esa decisión, la presencia gloriosa de Dios viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, que es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos ahora hijos de Dios. Entonces, usted se va a dar cuenta que ya no se siente cómodo con el pecado, porque eso sucede. Quizás es como
de las primeras sensaciones que usted tiene en su vida. Ya no se siente cómodo con aquello que usted sabe que no es agradable ante los ojos de Dios. Si usted de repente empieza a sentir esa lucha, es porque en su vida hay un proceso. Mire, nadie cambia de la noche a la mañana. O sea, en el proceso en el que estamos, ¿cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida. O sea, no hay un momento en que podamos decir, bueno, ya llegué, ya alcancé la perfección. Así que de aquí en adelante soy perfecto, ¿verdad? No. Es más, solo los que se llaman perfectos de nombre, porque el nombre también. No, hay un momento en que incluso el apóstol Pablo, yo lo ponía hoy en el muro porque estaba en la mañana, pues este día ya trato de no despegarme de la preparación de las cosas hasta, pues tengo que estar revisando el domingo, pero hay un momento en que Pablo dice, no es que ya yo lo haya alcanzado, por el contrario, prosigo, o sea, todavía me falta, tengo que esforzarme. Pablo hay un momento en que es cierto, cuando él dice, bueno, ya llegué al final, Pablo estaba consciente que estaba por morir ya. Por eso él dice, ¿verdad? Ya terminé mi carrera, he peleado una buena batalla, pero ya él estaba llegando al final de sus días, él estaba consciente de esa situación. Pero mientras tanto él dice, no, yo no lo he alcanzado todavía, prosigo a la meta, y estoy luchando como todos. Porque todos tenemos una lucha diaria, hermanos. Todos. O sea, posiblemente en diferentes áreas de nuestra vida, pero tenemos esa lucha, porque para algunos es más fácil cambiar esto, dejar esto, sacar esto de nuestra vida, y para otros posiblemente sea otra cosa lo que fue más fácil dejar, lo que fue más fácil cambiar. O sea, todos tenemos luchas diarias, razón por la cual no podemos dejar ni de alimentarnos espiritualmente con la palabra del Señor, no podemos dejar de orar, porque todos estamos expuestos. Y más, hay un momento en que tomamos tanta conciencia de nuestra condición que sabemos que los que más tratan de servir al Señor, de agradar al Señor, de buscar al Señor, son los que están más expuestos. Así es. O sea, Satanás deja tranquilo a aquellos que están acomodados. Uno dice, los que no crecen espiritualmente, yo me atrevería a decir, hermanos, los que no son espirituales. Porque la palabra del Señor nos dice claramente que el que está en Cristo lleva fruto. O sea, no es que no va a llevar fruto. O sea, no es que va a ser un palo de mango sin mangos. Por ahí mirábamos un día de estos un palo de mango sin mangos y él le decía al hermano, es macho, ¿verdad? En la casa hubo un palo así y yo me acuerdo que eso fue lo que dijo mi papá una vez, ¿verdad? Bueno, y este palo que no da mangos, ¿verdad? Es macho, dijo. Al final se cortó, pues, ¿para qué lo teníamos ahí? ¿Verdad? No daba frutos. Entonces, ¿ah? Son machos también, posiblemente. Entonces, la palabra del Señor claramente dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Entonces yo hace muchos años atrás, voy a ser honesto, cambié ese concepto, porque yo igual hubo un momento en que pensaba, ¿verdad? Ah, bueno, es cierto, hay gente que salva y ya se quedó sin hacer nada, como ya tienen su salvación, pues no van a tener premio, no van a tener corona, fueron salvos y quedaron tranquilos. Eso no existe. Eso no existe. O sea, si usted ve una persona que declara ser cristiana, pero no tiene frutos en su vida, o sea, no se le ve cambio, no se le ve trabajo, no se le ve actividad, no se le ve interés, no se le ve crecimiento, yo me atrevería a decir que no es salva. Sin juzgar ni condenar a nadie, ¿verdad? Sino que la misma palabra del Señor nos da a nosotros el argumento para poder decir, y es más, el mismo Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis.
Entonces si alguien viene y le dice, no, yo soy cristiano, pues, y se congrega, cuando puedo, y lee la Biblia, cuando me queda tiempo, y ora, ¿dónde vengo? Entonces, ¿qué es? En mi casa puedo ser, por ahí les compartí algo en los grupos de la iglesia acerca de la gente que piensa que puede ser cristiana, servir a Dios y va a ir al cielo. Hay gente que piensa que puede ser cristiana, que ama a Dios y que va a ir al cielo sin congregarse. Qué tremendo, porque si usted rechaza a la iglesia, si usted aborrece a la iglesia, si usted critica a la iglesia, si usted juzga a la iglesia, porque pasa, hermanos. No, es que, ¿para qué me voy a congregar si las iglesias son hipócritas? Si en las iglesias hay mucha farsa, si en las iglesias pasa esto, si en las iglesias pasa lo otro. Sí, pero es que el Señor no nos está mandando a ver los problemas de la iglesia. Nos está mandando a verlo a Él, a seguirlo a Él, a amarlo a Él, a ser parte, oiga bien, del cuerpo de Cristo. O sea, si usted aborrece, si usted no quiere, si usted no le dan ganas, si usted ve de mal, lo que está viendo de mal es al cuerpo de Cristo. Y cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra del Señor dice, y lo puede leer usted en Efesios, que Jesús dice en el capítulo 5, amó a la iglesia, a tal grado dice, que se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla y presentársela él mismo sin mancha. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que no ha entendido que tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Es cierto, las iglesias, las congregaciones, perdón, voy a llamarlo así porque la iglesia es una sola, solo que nosotros normalmente como que tendemos a decir la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal, ¿verdad? Por costumbre tal vez, pero la iglesia es una sola. Las congregaciones tenemos diferentes formas de liturgia, diferentes formas de adorar, diferentes formas de tantas cosas, de administrar. Ahora, lastimosamente, como siempre lo hemos dicho, el problema es que como si no leemos la Biblia, o sea, si no vamos a la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a hacer las cosas? Como Dios espera que las hagamos. Está bien difícil, ¿verdad? A mí más de alguna vez me preguntan, mira hermano, pero en tal lugar, allá, que esto, que se hace lo otro, y que el avivamiento, y que... Yo digo, el problema es que la gente ha confundido avivamiento con emocionalismo. Es que les encanta cantar, y viera que los grupos, y viera que... La gente ha confundido avivamiento, el verdadero avivamiento, con cosas que son emocionales. Y nadie va a entrar al cielo por ser emocional, o por haber llorado, o por haber gritado, o por haber cantado. Nadie. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando andamos en un lugar y en otro, oiga bien, corremos el riesgo de caer en eso. Oiga bien, hay que tener ese cuidado. No es que me invitaron a tal lugar, no, es que voy a ir a un grupo a tal lugar, es que tal cosa. Podemos caer en el emocionalismo si nuestra base no está sustentada en la palabra del Señor. Porque al final no se trata de lo que a mí me hace sentir bien o de lo que a mí me gusta, sino de la forma en que Dios quiere que lo adoremos. Así funciona. Mire que cuando leemos el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta, mire, es que Dios, hermanos, o sea, Dios establece parámetros, modelos, formas de cómo Él espera y quiere ser adorado. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, mire, qué tremendo, porque Él dijo, bueno, le dijo a Moisés, vas a construir el tabernáculo de la siguiente forma. Le dio medidas, le dio materiales, o sea, le dio todo tipo de indicaciones.
Pero no solo eso. ¿Cómo se van a vestir los sacerdotes? Tocábamos por ahí un día el punto de la vestimenta. Y yo digo, es que Dios, ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios todos descuachipados? ¿Verdad? Ay, hermanos, como estamos en el Mundial, así que este jueves voy a traer la camisa de Argentina y el domingo voy a traer la de Portugal, ¿verdad? Porque estamos en el Mundial, para que los hermanos... No, si es la Copa del Mundial del mundo. O sea, yo no me voy... es que miren, hermanos, si vamos a hacer el culto un poquito más temprano por el partido. O sea, yo no estoy diciendo, hermanos, que el fútbol sea pecado. O sea, no lo estoy satanizando. Si a usted le gusta el fútbol, qué bueno. El problema es cuando usted aparta a Dios porque el fútbol va a estar ahí presente. Ese es el problema. O porque cree que el fútbol va a ser el gancho. ¿Sabe que el problema hoy en día de muchas congregaciones es que andan buscando ganchos para traerse a la gente y para mantener la gente? Y eso va desde, no soy en contra de que se pueda modernizar el sonido, de que se pueda tener arreglado. No. El punto es que de repente, no, vamos a poner luces más, lo vamos a hacer más oscurito, ¿verdad? Y vamos a poner por allá unas luces para que los hermanos se impacten, ¿verdad? Y vamos a traer un buen sonido y vamos a tener que cantar de esto y vamos a meter, no sé, y va a haber danza y olé, no, ¿verdad? Entonces ya nos perdimos entonces. Pero está pasando ahora en las iglesias. Diferente cuando pues ponen algo, yo les decía, vi algo en una iglesia, en el anuncio de la iglesia, que me dio risa, pero sentí como algo gracioso. Hermanos, el que no llegue el domingo al culto, le vamos a sacar tarjeta roja, decía ahí en un anuncio de una iglesia. Fue gracioso, ¿verdad? Pero es diferente a que aparezcamos en el culto tirando pelotas, ¿verdad? O que el pastor aparezca con el pito, ¿verdad? O que esté predicando y de repente alguien hablando, tarjeta roja para el hermano que está... No, ¿verdad? O sea, ya nos perdimos. O sea, ya nos trajimos al mundo para la iglesia. No. La santidad que Dios espera es algo diferente. Y por eso Él establece orden. Orden. Porque Él es un Dios de orden. Entonces a veces caemos en el relajo, caemos en, perdón la expresión, pero eso es lo que sucede. Y el relajo en la casa del Señor lleva a la abominación, incluso a la blasfemia, ¿verdad? O a tantas cosas que pueden herejías o hacerse, pensando en que como es lo que nos gusta y nos hace sentir bien, entonces hay que tener cuidado. La santidad tiene que ver, tiene que ver con lo que Dios espera. Entonces, y no es que Dios quisiera en algún momento ser legalista, ¿verdad? O, no, es que así o así, no. Es que Dios es santo, es celoso. Y en la forma en que Él establece que se le adore, hay que adorarlo. Diferentes historias en la palabra del Señor nos dejan ver cómo Dios dice, bueno, como no se hizo como yo lo pedí, entonces esta gente va a morir. Así de sencillo. Anoche hablábamos con el hermano Ricardo y algún par de temas ahí del Antiguo Testamento, yo le mencionaba lo de los 2 espías. Cuando los 2 espías regresaron, solamente Josué y Caleb dijeron, bueno, hablaron bien porque ellos estaban convencidos de que Dios iba a cumplir sus promesas. O sea, ellos le creían a Dios, no solamente creían en Dios. Hay un momento en que Caleb dice, si es que el Señor nos ha prometido entregar la tierra y nos la va a dar. Y de hecho solamente ellos 2 y sus generaciones iban a entrar a la tierra prometida, los otros 10 no. ¿Sabe qué pasó con los otros 10?
murieron de plaga delante de Jehová. O sea, el Señor hizo caer plaga sobre ellos para que se murieran. Para que se murieran. Lea ahí. Es de las cosas que, yo no sé cuántas veces he leído el Antiguo Testamento, pero es de las cosas que he ido anotando apartado, como que de repente murieron de plaga delante de Jehová, eso dice. O sea, los otros 10, ¿por qué? Porque no caminaron conforme a lo que Dios había dicho. Mire qué tremendo. Ajá. Entonces, nosotros debemos entender que la santidad tiene que ver con lo que Dios espera y establece. Hay un momento en que Pablo escribe a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y si yo quiero saber qué es lo que es agradable a Dios, llego a lo mismo, tengo que ir a la Escritura. Tengo que saber cómo es que Dios quiere que lo adore y lo alabe. La justicia de Dios en mi vida me va a llevar a eso. O sea, el tema de la justicia de Dios en nosotros es bien amplio, ¿verdad? Porque va desde la justificación también. Nosotros no podemos ser justos por naturaleza. De hecho, la Escritura dice que no hay justo ni a uno. Entonces, hay justicia en nosotros a través de Cristo. Somos justificados ante el Padre por medio de Cristo. Podemos actuar de forma justa porque Cristo, la presencia gloriosa de Dios, está en nosotros. Entonces, lo de la justicia tiene que ver también con nuestra conducta. Entonces, usted va a vivir justamente, va a actuar de la manera en que Dios le agrada, solamente si la presencia de Dios está en usted. Si no, no. Es como el dicho, ¿verdad?, que nadie puede dar lo que no tiene. Y aunque tenga buenos deseos, y aunque tenga intenciones, pero si no lo tiene, no lo puede hacer. Es más, cada quien da lo que tiene. Así funciona. Y hay un momento en que las evidencias y nuestras acciones denotan quiénes somos, qué es lo que nosotros realmente, cuál es realmente nuestra naturaleza. Por eso es importante, Pablo está diciendo, miren, nosotros hemos dado testimonio ante ustedes de cómo nos hemos comportado. Y ustedes saben que nos hemos comportado, dice Pablo, santa, justa e irreprensiblemente. No ha habido nada que usted nos pueda señalar. Mire, hoy en día, uno de los problemas grandes que tiene el contexto cristiano es ese. Es el testimonio. A todo nivel, el testimonio. Y digo a todo nivel porque lastimosamente hay muchas personas que están en los ministerios y que tienen un testimonio que no es bueno. Y estoy hablando de pastores, ¿verdad? Gente que se ha autoproclamado profeta, gente que se ha autoproclamado apóstol, y mucha gente que están en esas jerarquías altas, que de repente tienen un testimonio que la gente lo que hace es incluso no solamente hablar mal del Evangelio, sino que llegan a aborrecer el Evangelio. Y hay expresiones como, para ser como fulano, que dice que es cristiano, mejor no soy nada, estoy mejor así. Si eso no es nada, si ese no es nada, si yo lo he visto, ¿verdad? Así dice muchas veces la gente, yo lo he visto. Y lastimosamente por el actuar de personas que dicen ser cristianos, yo siempre le he dicho en las predicaciones, mire, ser cristiano, aparte que es un privilegio tan hermoso, es algo que no se puede acompañar de calificativos que no son adecuados. Pero la gente lo hace por el mal testimonio que muchas personas que van a veces a alguna iglesia tienen. De repente dicen por ahí, ¿verdad?, lo ven en pasos no adecuados, ¿verdad? De repente lo ven con otra señora que no es la de él, o con otro señor que no es el de él,
o quitándole el señor o la señora a otro y dicen, mire, y es cristiano, mire qué picarito. O sea, que es un cristiano pícaro, ¿verdad? Un cristiano sinvergüenza. Será pícaro, será sinvergüenza, pero no cristiano. Sí, porque son expresiones que la gente usa. Es más, le ponen hasta calificativos denigrantes, ¿verdad? Miren esa, ya no dicen señora, ¿verdad? Sino que señora de edad avanzada, pero de otra forma, ¿verdad? Aunque esté joven. Mire qué sinvergüenza y es cristiana. O mire qué sinvergüenza esa y es cristiano y lo que anda haciendo. O sea, podrá ser sinvergüenza, podrá ser pícaro, podrá ser ladrón, pero no cristiano. O sea, porque cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Entonces, ese es el problema, porque cuando damos un testimonio que no es adecuado, lo que hacemos es que alejamos a la gente del Evangelio. Incluso hay personas que llegan a aborrecer el Evangelio por ese mal testimonio de personas que van a la iglesia. Y es cierto, mire, cuando hablamos del proceso, el cambio que tiene que ir habiendo en nuestra vida, que es gradual, o sea, en algún momento podemos estar en ese proceso, pero la gente tiene que darse cuenta del proceso en el que estamos. O sea, no vamos a pasar todo el tiempo en eso. O sea, la gente en algún momento tendría que decir, mire fulano de tal, antes cómo era, ¿verdad? Antes era pícaro, pero mire ahora cómo ha cambiado. Ah, es que estoy yendo a la iglesia. Eso debería decir la gente. Mire ahora cómo se comporta, mire ahora cómo vive, mire ahora cómo... Eso debería decir la gente, cómo ha cambiado. Pero si ya pasaron 2, 3, 4, 5, 7, 20 años y sigue viviendo igual, no ha habido cambio. No ha nacido de nuevo. ¿Pero va a la iglesia? Sí, pero hay mucha gente que va a la iglesia y no ha nacido de nuevo. De hecho, es algo bíblico. Lastimosamente son las verdades bíblicas que están y que encontramos en la palabra del Señor que van a ser una realidad. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, tuvimos este ministerio, le dimos café con pan a la gente, los visitamos en los hospitales, teníamos radio, teníamos tele, teníamos célula, teníamos grupo, teníamos esto. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de... Qué tremendo, hermanos. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Y eso es para la iglesia. Porque nosotros somos los que le decimos Señor, Señor al Señor. Y no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pablo está tratando de decirles a los hermanos, ustedes tienen que tener un buen testimonio. Tienen que vivir de una manera diferente, santa, justa, irreprensible. Porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hechos, capítulo 24, verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, quiero aclarar algo que es importante. No se trata en algún momento, porque esto también pasa, yo lo he escuchado, me imagino que usted más de alguna vez ha escuchado expresiones como esta. A mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Y lo que la gente piense no me importa. Eso no funciona así tampoco. Es más, deberíamos tener más cuidado en que la gente tenga un buen concepto de nosotros, porque va a ser el resultado de que estamos en buena relación con Dios. Así funciona. Eso de andar diciendo, a mí no me importa lo que la... No, claro que sí me importa. Ahora, eso no significa que para llevarme bien con la gente voy a hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? No, no. Quiero aclarar que
quiero aclarar que son dos cosas diferentes. Lo que tiene que ver en agradar a los hombres tiene que ver con el testimonio. Fíjense bien. Y lo que tiene que ver en agradar a Dios tiene que ver con la fe, los principios y los valores. O sea, son dos cosas diferentes, pero que siempre caminan juntas. ¿Ya? O sea, para con ustedes es mi testimonio el que debo cuidar. Yo no puedo decir que no me importa lo que la gente piense. ¿Cómo no? Sí me tiene que importar. Pablo, en más de alguna ocasión, dijo, mire, yo no tengo problema en comer carne, decía, por ejemplo. Pero ¿saben qué? No voy a comer carne porque hay hermanos que son débiles en la fe. Acaban de aceptar a Jesús, lo acaban de recibir, y por amor a ellos, no lo voy a hacer. Pablo sabía que podía no ser problema, aunque, vámonos al otro lado, es cuestión de conciencia, dijo en una ocasión. Porque si yo sé que esta carne la sacrificaron a sus dioses, entonces yo no me la voy a comer, pues, porque no voy a ser partícipe del sacrificio a los dioses. Ahora, si yo no sé que la sacrificaron a los dioses y me la vienen a servir, ni modo me la voy a comer, pero si hay un hermano que es débil, no me la voy a comer. Mire cómo Pablo combina ambas cosas. No todo posiblemente sea malo, dice, pero no todo me es conveniente. Entonces es cuestión de principios, cuando tiene que ver en agradar a Dios, y es cuestión de testimonio, cuando tiene que ver en agradar a los hermanos. Pongamos quizás un ejemplo que es bien común, cuando se celebra algún tipo de festividad, por ejemplo. Alguien me decía a mí un día, mire, a usted le gustan los carros, ¿verdad? Y las cosas 4x4, sí, y mire, vamos a un evento. Pero el evento estaba dentro del marco de la celebración de unas fiestas patronales. Y yo le dije que no, porque yo estoy consciente de que todo lo que se celebra, o sea, yo respeto la fe y las creencias de otra gente. Pero una cosa es que respete y otra cosa es que sea partícipe. Entonces, pero esa es una divierta y que no, y mire que, sí, pero no puedo, porque ¿cuál es el marco en el que están haciendo eso? En el marco de una celebración, ¿verdad? De una fe católica en este sentido. Andaba en el rally, a mí me gusta. Ahora, si es otra fecha que no tiene nada que ver con ninguna celebración, posiblemente vaya, ¿verdad? O sea, esto es como con los famosos dulces del parque, ¿verdad? No, sí, y voy a ir a comprar dulces y no es pecado, no, pero todas las ventas y todo lo que se hace está dentro de un contexto, y es la celebración a un santo. Y si usted va a comprar, usted es partícipe. Eso es diferente. O que de repente llegó una venta y pusieron en la plaza o en algo, usted pasó a comprar, es diferente. Pero es cuestión de conciencia. Por eso es bien triste cuando para ciertas épocas de celebraciones patronales, ahí ve uno, y uno dice, al culto no vienen en la noche, pero allá están viendo la carroza. Sí, lastimosamente así es. Y se vuelven partícipes, y es cuestión de conciencia. Por eso es importante ir y leerle. Mire, es que vivir en santidad, hermanos, no es fácil. Es apartado para Dios. Es como que yo tenga un negocio, ¿verdad? Y entonces mi negocio realmente va a vender o a ser agradable ante el Señor, o simple y sencillamente porque es un negocio que sea para todos, ¿verdad? Hay gente que yo admiro, gente que he llegado a conocer en algún momento y me he dado cuenta de que su fe, su relación es tan fuerte con el Señor que incluso todo lo que ellos poseen o tienen
está consagrado al Señor. Tenemos acá, por ejemplo, al Centro de Retiros Cristianos Chequiná. Toda actividad que se hace ahí es cristiana, porque ellos profesan tener una fe. Y oro yo siempre por ellos. Pero también conozco gente que tiene un par de negocios de ese tipo y ahí hacen de todo. Y le tumban la puerta a uno de tanta bulla. Pero dicen que son cristianos. Con música y bebida. Entonces no se puede. ¿Qué comunión tiene? La luz. No, hermano, pero es que es el negocio. Pero es un negocio. Y recuérdese que usted, todo lo que es suyo, su contexto, cuando usted tiene una relación con Dios, le pertenece al Señor. Es más, porque uno reconoce que es el Señor quien se lo ha dado, ¿sí o no? Entonces, hasta en eso. Por eso, hermanos, es que esto es bien así. Si lo entendemos a la luz de la... ¿Sabe cuál es el problema? La gente no lee la Biblia. La gente no lee. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que la insistencia, mire hermano, lea, medite, venga al estudio. Yo, el día que me presente ante el Señor, yo no quiero que el Señor me diga, ¿y por qué no le dijiste? Lo llevaste por mal camino, lo llevaste, así que yo me voy con todo y ustedes también por no leer. Eso pasa. O sea, imagínense hasta dónde uno es responsable. Los otros dos versículos que vamos a compartir de este pasaje tienen que ver con eso, porque un padre guía. Bueno, lo vamos a tener el siguiente jueves, ¿verdad? Pero un padre guía, instruye, disciplina, y esa es la responsabilidad. O sea, cuando nosotros sabemos que algo no está bien, ¿qué dice por ahí la Escritura? Miren, hermanos, ya me estoy pasando al siguiente estudio, solo voy a decir esto y regreso. Dice la Escritura, miren, hermanos, si alguien está haciendo algo que no está bien, ustedes que son espirituales, dice, vayan con mucho amor y díganle al hermano que no está bien. No lo juzguen, no lo critiquen, no lo señalen, no vaya a ser que ustedes caigan en algo peor que eso. O sea, si mi hermano está haciendo algo que no está bien, voy y le digo. O voy y busco al líder y le digo, mire hermano, pasa esta situación, oremos, mire el hermano, yo lo he visto que está haciendo esto, yo lo he visto. Entonces exhortémoslo, exhortar no es regañar, es animar, ¿verdad? Entonces animémoslo, hablemos con él, está bien. Pero si usted sabe que alguien está haciendo algo que no está bien y dice, no, yo mejor no le digo nada, porque yo me quiero meter en problemas, como yo ya soy salvo, me iré al cielo y el que se pierda, se va a perder usted con él también. Porque no le hizo ver el error. Entonces no lo amó porque el amor es el que cubre multitud de pecados. Ajá. Es que mire, uno, hermana, o sea, este es el riesgo. Cuando uno asume ministerios, liderazgos, este es el riesgo. Esto pasa y pasa, nos pasa a los pastores, le pasa a los líderes de grupos, le pasa a todo aquel que en algún momento recibe una responsabilidad. Tiene que confrontar el pecado, no a la persona, ¿ya? No a la persona, sino el pecado. O sea, nosotros no somos quien para condenar a la persona, no somos nadie, ni Jesús lo hizo, ¿verdad?
¿Se acuerdan aquella mujer que todos acusaban y la llevaron ante Jesús? Mira, esta mujer. Bueno, dijo Jesús, aquí vamos a hacer, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y sabe cuál era la ley? Que toda mujer que fuese encontrada en el acto del adulterio debía morir. Apedreada. Esa era la ley. Y no dice otro pasaje que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Sí, es que Jesús no interfirió, no quiso cambiar la ley, sino que apeló a la conciencia, que muchas veces nosotros nos volvemos legalistas y posiblemente estamos en una condición peor del que estamos señalando. Entonces, si alguien violenta un punto de la ley, ya lo violentó todo. Todos deberíamos morir entonces. Y Jesús les dijo que lance la piedra el que esté libre. ¿Qué dice la Escritura? Comenzaron a irse y ahí viene Jesús y le dice a la mujer, bueno, ¿y los que te acusaban? Ya se habían ido todos. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, le dijo. Eso sí, vete y no peques más. Esa es la forma. Lo hizo con amor. Entonces, cuando uno corrige y señala el pecado, tiene que hacerlo porque ama. Mire, hermana, o mire, hermano, fíjese que esto que usted está haciendo, esto no es correcto. O sea, se lo digo porque le amo en el Señor. Mire, usted está, cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Pero no es correcto. Ya si la persona, aquí van a haber dos reacciones, ¿verdad? Si la persona es espiritual, lo va a entender y va a cambiar. Si la persona no es espiritual, es carnal, entonces va a suceder eso. ¿Qué metido el pastor? Y ya se fue hablando del pastor y que qué le importa si yo hago esto, si yo hago lo otro, si. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es bien complicado. Ahora, por eso, hoy vámonos al versículo 10. Hay que tener autoridad moral. Y no solo el pastor, el líder, el creyente en general, debe tener un buen testimonio, debe vivir de manera santa, justa e irreprensiblemente para tener autoridad espiritual y moral, que es lo que vamos a ver el siguiente jueves. ¿Qué es lo que dice la Escritura referente al testimonio? Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. O sea, esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos, ser diferentes. No, pero es que aquí todos lo hacen. Sí, pero si usted es cristiano no puede. Fíjese que hay un momento en que hay ciertas cosas que ya no nos hacen sentir cómodos. Hablábamos en cierta ocasión, y hermana Gloria Pérez contó ese testimonio, porque yo conté algo similar, y por ejemplo, si usted va a una fiesta que no es cristiana, usted ya no se siente cómodo. La música, el relajo, entonces ya no es un ambiente cómodo para usted. Porque su naturaleza es diferente. Y entonces uno mismo dice, bueno, ni modo. Hay un momento en que posiblemente lo van a rechazar sus amigos porque usted ya no comparte el mismo tipo de cosas. Hay un momento en que posiblemente su familia lo va a rechazar porque usted ya no es partícipe de las cosas que hacen. Pero como cristiano usted sabe que eso puede pasar. Eso puede pasar y no es que, no me importa mi familia. No, yo le tengo que dar testimonio a mi familia de mi fe. Si ellos me rechazan, pues si me dan la oportunidad en algún momento les voy a hablar de Cristo. Pero más que hablarles, que vean mi vida mejor. Que vean mi testimonio. Porque hermanos, el testimonio es más convincente que las palabras. Después la misma gente que lo ha hecho de lado o la familia que lo ha hecho de lado a veces recapacita y reacciona y dice, no, es que aquel de veras
es diferente, mira, y ya se acercan. Es el impacto del testimonio. Por eso es que dice Pablo, cuando escribe a los filipenses, ustedes tienen que ser luminarias en medio de un mundo. Es bien triste cuando muchos dicen, es que lo hice porque es mi familia. Es que viera que lo hice porque son mis amigos. O aparecen allá en tal contexto que no es muy bueno por agradar. Vicente, ¿verdad cómo es? ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. No se puede. No podemos agradar a los hombres antes que a Dios. Y eso no es dar mal testimonio. Eso es fe. Eso tiene que ver en nuestra relación con Dios. Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imiten a lo que nosotros, hermanos, conocemos a muchos hermanos, incluso miembros de nuestra congregación, que tuvieron una vida ejemplar, ¿verdad? Que incluso uno al acordarse de ellos se siente motivados. Yo es difícil que no recuerde a las hermanas con sus características particulares. Siempre, bueno, pongo este ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa y yo les digo, miren, la hermana Ita Coto vivía en Galeano y era la primera que estaba en el culto a las 5 de la mañana. La hermana Rosita González. Y aquí estaban. Y no solo en ese culto, ahí estaban en los cultos. Y habían otro sinfín de hermanas, y casi todas, como que esas bancas han sido las privilegiadas, ¿verdad? Que vamos a sentar allá, tal vez quedó algo de ellas por ahí. Pero ahí estaban. Mujeres de fe, mujeres de oración, mujeres de trabajo. Mire, va a haber, ahí estaban cuando había ayuno, ahí estaban cuando había oración. Y hoy muchas veces nosotros nos volvemos bien cómodos, ¿verdad? Ahora yo siempre lo he dicho y lo voy a decir hasta que el Señor venga. Si usted no se esfuerza por leer, por orar, por congregarse, por ser parte de la actividad de la iglesia, posiblemente no es porque no tenga tiempo, no es porque haya inseguridad, no es porque estemos en guerra con Guatemala o con Honduras y nos va a caer una bala perdida, no es porque haya esto, no es porque haya lo otro, no tenemos allá afuera animales salvajes, yo no he visto leones o tigres que anden por acá, o sea, si no nos congregamos, no leemos, no, es porque no queremos. O sea, así es. No hay otra explicación. Y ahorita hemos llegado a un punto en donde quien no busca tener una relación con Dios es porque no quiere. Ahorita hay tantos distractores, el afán de la vida, la tecnología, las redes sociales, la influencia de esas personas que no es ni muy buena influencia, el materialismo, el humanismo, las falsas doctrinas, todos esos son distractores de la verdad. Hasta eso, porque acuérdese que en este entonces, en este momento, dice la Escritura, se van a levantar un montón de falsos maestros y un montón de cosas que estamos viendo, que están pasando y que no podemos decir que no nos damos cuenta. Guerras, rumores de guerras, terremotos, 6 terremotos en las últimas 36 horas en la famosa cadena de... Bueno, ¿qué nos anuncia todo eso? Que Cristo viene pronto. Y si estamos conscientes, o sea, el mismo Señor dijo, bueno, mire, a nadie le andan avisando que le van a llegar a asaltar la casa en la noche, ¿verdad? Porque si le dicen que van a llegar a asaltar su casa en la noche, usted los está esperando aunque sea con un leño. Y cierra bien, ¿verdad? Para no usar el leño, ¿verdad? Entonces, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Ahora, va a venir como ladrón en la noche, pero ya estamos avisados, hermanos. Ya estamos avisados. Si el mismo Jesús lo dijo,
Bueno, y ustedes que no conocen los tiempos, pues, y las estaciones, nosotros acá vemos que van los azacuanes, va a llover, viene de regreso, no va a llover, veo tal cosa, las nubes así va a llover, las nubes son de frío. O sea, nosotros entendemos. Bueno, si hasta los medio temblorcitos se predice, el cielo está anaranjado, miren qué raro, va a temblar, dice la gente, y cabal hay un medio. O sea, nosotros hemos aprendido a eso, a conocer cuándo van a ser las estaciones o los cambios o esto. Entonces dijo el Señor, hagan lo mismo, estén preparados. O sea, todas las señales que nosotros hemos recibido es para que estemos preparados. Hoy es cuando más la iglesia, no solo el pastor, no solo los líderes, hoy es cuando más la iglesia debe cuidar su testimonio, vivir en santidad, justamente y sin nada que se pueda señalar o reprochar. Porque lo que tenemos que hacer es acercar a la gente a la verdad. Ahora, eso no significa que vamos a aceptar todo, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración y un paréntesis, porque una de las cosas que ahora en día se está viendo mucho es el ecumenismo. Usted sabe qué es el ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo es el que dice, todos adoramos a un mismo Dios. Sea lo que sea, todo es un mismo Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos vamos a llegar al mismo... No funciona así. Porque la Biblia es clara. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay un parámetro que Dios establece. No, pero es que nosotros adoramos, así hacemos. Bueno, entonces, vaya, mi papá tenía una expresión así como bien puntual, ¿verdad? ¿Haría eso Jesús? Ahora, si usted quiere saber los parámetros de adoración, de liturgia, entonces lea el Nuevo Testamento y vea cómo eran las iglesias que se formaban en el Nuevo Testamento. Ahí está el parámetro. Vea que Pablo andaba estableciendo pastores, ancianos. Andaba estableciendo y le daba prioridad a la enseñanza y a la oración. O sea, si una iglesia le da prioridad a la enseñanza y a la oración, está dentro del contexto cristocéntrico, por supuesto, ¿verdad? Pero si en la iglesia o en esa congregación las prioridades son otras, entonces hay que tener cuidado. Porque ahí es donde surgen ideas como, no, ahí a Dios lo que le interesa es el corazón, ni cómo nos vistamos, ni qué es lo que hacemos, ni cómo vivimos. No, no. Por sobre toda cosa guardada, hay que cuidar el corazón. Porque de él, dice, mana la vida. Y donde está vuestro tesoro, dijo Jesús, ahí va a estar vuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces, es importante, hermanos, saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Pablo dice, el testimonio hay que cuidarlo, eso lo quiere el Señor. Vivamos santa, justa e irreprensiblemente. O sea, el testimonio sí impacta. La forma en que usted habla, se comporta, actúa, va a impactar la vida de otras personas, en la congregación y fuera de la congregación. Y si sus acciones andan, si usted anda haciendo cosas que no son buenas, usted va a servir de piedra de tropiezo. Y hay una promesa, le iba a decir. Hay un premio para los que sirven de piedra de tropiezo. Hay otra piedra para que se la amarren en el cuello y se tiren al mar. O sea, si usted hace caer a alguien más pequeño, usted tiene responsabilidad. Por eso, hermanos, es que el testimonio es tan importante.
Y en la medida que usted tiene responsabilidades o privilegios o ministerios en la iglesia, así es el impacto. Si un pastor falla, afecta la iglesia, el evangelio, pero también afecta a su esposa, a su familia, a sus hijos, a la congregación local. O sea, imagínese todo lo que causa. Lo mismo, si una persona que es cristiana falla, afecta el evangelio, afecta su comunidad espiritual, afecta su familia, o sea, los efectos. Por eso, hermanos, es que nuestro testimonio es determinante. Vivamos de forma santa, justa e irreprensiblemente en la iglesia y afuera. Vamos ahora. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido poder compartir esta noche el estudio de tu palabra. Que este estudio sirva para fundamentar nuestras vidas, para sustentar nuestra fe y para dar testimonio en lo que hemos creído ante nuestros hermanos y ante la gente de afuera. Bendice cada familia acá representada esta noche, la vida de aquellos que hemos sido parte de este tiempo, tanto acá como fuera de la iglesia, y que todo lo que hagamos siempre sea para honrar y bendecir tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.